Buenos días, ¿cómo están? Antes de comenzar, me presento, mi nombre es Danilo Ábalos, soy director comercial de Educación Profesional de la Escuela de Ingeniería. Queremos darle la más cordial bienvenida a esta charla, una charla bastante interesante, un lenguaje en la ciencia de la computación que el profesor Jaime Navón hoy día nos va a explicar. Esta charla se enmarca dentro del diplomado que comienza en octubre, si no me equivoco, sí, en octubre. Obviamente pueden tener mucha más información con Pía Astorga, que es una chica que está afuera, que les puede dar más información al respecto, y también visitar nuestra página web. Bueno, Jaime Navón es profesor asociado del Departamento de Ciencia de la Computación de la Escuela de Ingeniería, máster en Israel, doctorado también en la Universidad de Carolina del Norte, y obviamente especialista en este tema, así que quería, por sobre todas las cosas, agradecer que estén acá y que aprovechen al máximo este tiempo para interiorizarse al menos brevemente y ojalá posteriormente profundicen estos temas en el diplomado que impartimos a partir de octubre. Así que, sin más, les dejo con el profesor Jaime para que comience la charla. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bienvenidos, muchas gracias por venir temprano esta mañana a escuchar sobre Python. Y espero convencerlos de que vale la pena hacer un esfuerzo y aprender sobre esta herramienta. Python, indudablemente, Python es un lenguaje de programación, pero está íntimamente relacionado con toda la tremenda explosión que ha habido en respecto a ciencia de datos, inteligencia artificial. Y por cierto que vamos a hablar de ello, pero Python también tiene ciertas características que lo hacen tener una versatilidad en términos de que puede ser usado para muchas cosas. Entonces, lo primero vamos a hablar de qué es lo que es Python, por qué vale la pena aprenderlo, si es bueno como lenguaje, cuáles serían algunos de los casos de uso, y finalmente les quiero dejar una invitación a este nuevo diplomado que es el primer diplomado que hemos hecho respecto a un lenguaje de programación específica y la razón es por la versatilidad y por la tremenda relación que tiene con ciencia de datos. Entonces, primero partiendo por qué es lo que es Python. Bueno, todos ustedes seguramente saben que es un lenguaje de programación. Es un lenguaje de programación de propósito general. Hay lenguajes de programación que están más orientados a cierto dominio, a hacer ciertas cosas. Este es un lenguaje realmente de propósito general y que permite ser usado en múltiples escenarios, múltiples contextos. Y eso significa que uno puede escribir código que un computador es capaz de interpretar y correr. Hay mucha gente que no son computines, podríamos llamarlo, que dicen, no, yo no necesito saber programar. Bueno, a lo mejor saber programar en el sentido de escribir un software, digamos, yo no necesito escribir un software de Office, no. Muy poca gente necesita eso, lo hacen gente que son profesionales de computación. Y es una tarea bastante difícil, para eso se requiere mucho más que un diplomado. Hay que estudiar ciencias de computación, hay que estudiar estructuras de datos, un montón de cosas adicionales. Sin embargo, uno puede aprender a programar, no para escribir esos grandes programas, sino para escribir de repente 10, 20, 30 líneas de código que permiten hacer algo mágico. Mira, tengo estos datos acá, los saqué de un lado, pero los quiero ahora en este otro formato. 10 líneas de código, pum, los tiene en el otro formato. Entonces, eso es un poco la orientación. Es uno de los dos lenguajes más utilizados por los llamados data scientists, junto con el lenguaje R. Y generalmente cuando uno habla de Python, la gente de computación es súper apasionada y dice, ¿por qué no R? Y sí, R también es un muy buen lenguaje para trabajar con datos. Python, vamos a comparar los dos, Python es un poco más general. R es un lenguaje que está especialmente orientado hacia análisis de datos. Python es un lenguaje que lo puedo usar para hacer, por ejemplo, una aplicación web, si quiero. Es el lenguaje favorito para implementar algoritmos de Machine Learning. Y Machine Learning es el área que ha hecho revivir y hacer nuevamente extremadamente popular la inteligencia artificial. Y muchos dicen,
el aprendizaje de máquinas se estaba comiendo el mundo, etc. Entonces, eso es Python, es un lenguaje de programación de propósito general. ¿Y por qué vale la pena aprenderlo? Porque es una de las más potentes armas para trabajar en ciencia de datos e inteligencia artificial. Yo mismo dirijo otro diplomado, que es un diplomado de ciencia de datos. En un diplomado de ciencia de datos necesariamente hay algo de programación. Y uno tiene que decidir ahí, entonces, cómo puedo introducirlos rápidamente con algo de programación a la gente que va a trabajar con datos. Y bueno, ahí surge el compromiso, digamos, no tengo para enseñarles bien a programar, entonces uno hace un shortcut y coloca un curso, por ejemplo, en el caso del diplomado nuestro, nosotros les enseñamos R y no Python. Y lo estudiamos muy bien, ¿por qué R? Y porque R nos permitía reducirlo más y enseñar estrictamente lo necesario. Y el enfoque de ese diplomado es, mira, yo voy a aprender esencialmente la parte de ciencia de datos y la herramienta de programación un poquitito al servicio de. El enfoque de este diplomado es, no, voy a aprender primero bien la herramienta y luego, en el diplomado mismo, también vamos a ver la aplicación de la herramienta en ciencia de datos, pero el fuerte está en aprender bien la herramienta con bastante tiempo en varios cursos. Y eso va a sentar bases mucho más sólidas para poder construir sobre eso. Entonces, es una de las armas más potentes. Se abren muchísimas oportunidades de trabajo. Hoy día realmente gente que sepa Python es muy requerida. Les voy a mostrar algunas estadísticas norteamericanas. Hay una comunidad gigantesca de gente con quienes interactuar. Si ustedes quieren interactuar con personas, hay mucha gente que está trabajando en Python. Y además, yo creo que es muy importante, hay mucho código disponible en forma de librería que facilitan en forma importante el trabajo. Un consejo que siempre les doy a mis alumnos, yo enseño ingeniería de software y les digo, el mejor código es el que no se escribe. Uno tiene que tratar de no escribir lo que ya está escrito. Y eso va a depender mucho de qué disponibilidad haya de código que ya ha sido construido. Entonces, hay librerías excelentes en Python para hacer trabajo con Machine Learning, con ciencia de datos, con trabajo con datos en general. Y eso es lo que permite finalmente que uno con un programa de 10 líneas pueda hacer mucho. Ahora, ¿por qué Python y no otro lenguaje? Bueno, primero por la versatilidad. Sirve para muchas cosas. Aquí es donde Python tiene, por ejemplo, una ventaja respecto a lenguajes como R o MATLAB, Octave, que son lenguajes muy de dominio. Python es súper general. Este es muy importante también, es fácil de aprender. Esto es muy importante en un lenguaje, sobre todo si es un lenguaje que está apuntando, en este caso, no necesariamente a gente que se va a dedicar a la computación. Hay gente que quiere el lenguaje como una herramienta para trabajar en el área de datos. Entonces, si yo tengo que invertir en aprender un lenguaje, por ejemplo, supongamos que ustedes quieren aprender Java. Java no se puede aprender en un cursito así no sé, de 3 semanas, 4 semanas, no. Pueden aprender a escribir Hello World, pero es muy complejo el lenguaje. Python se puede aprender en un corto tiempo, es un lenguaje bastante simple. Y es fácil escribir código con este lenguaje. Los programas resultan mucho más cortos. Hay muchos elementos que vuelan y no es necesario ponerlos. Y este es muy importante también. Es más fácil, es más fácil leer y entender código que ya ha sido escrito por otros. Eso también es muy importante. Otra persona trabajó y escribió un programa. Si el programa ha sido escrito, por ejemplo, en C, lo más probable es que finalmente tengan que llamar al que escribió el programa para que le explique qué demonios hizo. El código Python tiende a leerse fácilmente y se puede mantener, modificar con mayor facilidad. Entonces tiene ventajas por ese lado. Esto lo rescaté recién, son ofertas de trabajo en Estados Unidos en enero del 2019 y
Este es el artículo que muestra los trabajos, aquí lo amplifiqué para que lo vean, y ustedes pueden ver que Java lidera con 65.986, pero el segundo es Python, luego viene JavaScript. JavaScript es muy importante por la web, hoy en día la web es principalmente JavaScript. Y luego C++, C#, PHP, ahora uno dice, bueno, pero Python está segundo, pero si uno mira el crecimiento, realmente Java viene bajando sostenidamente y Python viene subiendo. O sea, Java lleva 30 años y hay mucho código establecido, hay muchas cosas que están escritas con Java y por lo tanto sigue habiendo demanda de gente que entienda este lenguaje. Pero Python está subiendo y JavaScript también. Python y JavaScript son los dos lenguajes que más están subiendo en este momento. Esta es otra lámina que les puede llamar la atención. Si uno toma los startups más exitosos, que los que se llaman los unicornios, los de más de $1.000 millones, y de ellos, los lenguajes más populares que usados por estos 25 compañías, Python lidera, y Java es segundo, luego JavaScript, igual llama bastante la atención. Ahora, evidentemente que estas compañías, estos startups, no usan solo Python. En general, muchas veces es necesario usar más de un lenguaje de programación. Pero si uno mira esta lámina en que muestra que esto, para cada lenguaje, en qué compañías de estas se usan, ustedes ven que se me pasó esa. Perdón. En la primera columna, se alcanza a notar acá, está marcado con amarillo, están con una X todas las que de alguna manera acá usan Python. Y ustedes ven que es la que tiene más X, la columna que tiene más X es esa. Este es el gráfico de tráfico en la web que muestra el número de consultas y vistas relacionadas con los distintos lenguajes de programación. Y nuevamente el crecimiento de Python es absolutamente espectacular, tremendo. O sea, realmente pocos podrían poner en duda la importancia que está teniendo Python hoy día como una herramienta. Y esto está muy asociado al auge de la ciencia de datos, de la inteligencia artificial. Este índice es el índice TIOBE, que es un índice que toma en cuenta todos los factores que tienen que ver con la popularidad de los lenguajes, y Java y C sigue liderando. Java y C ha liderado este índice por mucho, mucho tiempo. Son lenguajes muy establecidos. C tiene 40 años, más o menos, y Java tiene 30. Y son lenguajes en que hay mucho código que hay que mantener. Sin embargo, el número 3 y subiendo, Python. Incluso sobre C++, sobre C#, sobre JavaScript, etc. Entonces, todo apunta a que este lenguaje está siendo muy requerido, muy utilizado. Ahora, volvamos a Python y ciencia de datos. Esta cita de Andrew Ng. Andrew Ng es un doctor de Stanford que creó, entre otras cosas, creó Coursera. Trabajó en Google, después trabajó en Baidu, es uno de los tipos más respetados que hay en el área de inteligencia artificial, y él sostiene que la inteligencia artificial es la nueva electricidad. Así como la electricidad y se cambió todo 100 años atrás, esto también lo va a cambiar todo. Es una de estas tecnologías disruptivas por todos lados. Y bueno, Python es el lenguaje número 1 en aplicaciones relacionadas con ciencia de datos e inteligencia artificial, sin duda. Ha ido desplazando rápidamente otras opciones. En mismo laboratorio, nosotros en el Departamento de Ciencia de la Computación tenemos un laboratorio en que muchos de los profesores trabajaban con otras herramientas y han ido migrando uno a uno hacia Python y eliminando las otras anteriores. Es similar en capacidades a R, especialmente el análisis de datos. R es una buena opción también, pero es más limitado. Aquí está el interés en las... Estos son 4 trends. El azul es Machine Learning en Python,
El amarillo es Data Science en Python y el rojo y verde son las mismas, pero en R. Ustedes ven que están un poquito más bajo, el interés sigue siendo más fuerte en Python comparado con R. Ahora, las principales razones tienen que ver, ya les he dicho, que es relativamente fácil de aprender. Y esto ha sido tomado por muchas universidades, las universidades más prestigiosas del mundo han cambiado sus primeros cursos de programación, donde se les enseña a programar a los alumnos, hacia Python. Nosotros mismos cambiamos a Python ya hace varios años, y los estudiantes del primer año de ingeniería aprenden hoy día Python. Anteriormente a eso usamos Java, y la diferencia es brutal. O sea, realmente en enseñarles lo básico, así como para que empiecen, Java, hay tanta sintaxis y tantos elementos que en realidad el pobre estudiante se pierde en toda esa parafernalia y olvida lo más importante, que es la parte algorítmica. Las librerías, algunas de ellas, NumPy, Pandas, Scikit, son excelentes, tanto en diseño como en performance. Están muy bien diseñadas y son muy rápidas. Entonces uno puede escribir un programa muy corto que hace uso de alguna de estas librerías y termina siendo algo interesantísimo. La comunidad es enorme y muy activa y, bueno, es además un buen lenguaje de programación. Si uno lo mira estrictamente como lenguaje de programación, es un buen lenguaje de programación de propósito general. Los más puristas podrán decir, pero no es tan rápido como escribir en C. Sí, no es tan rápido como escribir en C. Pero recuerden que aquí no estamos hablando de escribir programas de decenas de miles de líneas, porque uno saca partido de estas librerías que son extraordinariamente rápidas. El código legible y mantenible, esto es porque es un buen lenguaje de programación, independiente del área de ciencia de datos. Soporta más de un paradigma. Si ustedes quieren programar no como objetos, sino programación funcional, pueden hacer programación funcional. Esto es así en muchos lenguajes de programación hoy día. Sin embargo, han ido un poco agregándole. Por ejemplo, Java por muchos años no tenía soporte del paradigma funcional y a partir de la versión 8 por ahí le agregaron soporte funcional, pero es principalmente de objetos. Está disponible en todos lados, open source, es muy fácil instalarlo. Las librerías estándar son súper robustas y hay muchas herramientas, librerías, frameworks, open source, etc. Simplifica la tarea de desarrollar software complejo y sobre todo simplifica la tarea de desarrollar software pequeño. Y obviamente no les voy acá a mostrar sintaxis del lenguaje ni código, pero para que se fuera una idea, estos dos programas hacen lo mismo. Este es un programa, ¿quién puede decirme en qué lenguaje está escrito esto? En C, muy bien. Este es C. Y este otro es el programa que hace lo mismo en Python. Entonces, efectivamente, ahora, esto está tomado un ejemplo especialmente que lo hace lucir más, pero es así, son programas equivalentes. Y tiene que ver con manejo de memoria automático, con montones de cosas que el programador C probablemente va a apuntar, sí, pero el otro yo lo puedo hacer correr más rápido porque estoy yo controlando la memoria. Sí, pero si ustedes quieren que una persona, no sé, que viene del área de la sociología y quiere manejar datos, aprender a programar, C no lo va a aprender. Eso se los doy firmado. Acá tenemos una segunda comparación. ¿Quién sabe qué lenguaje es ese? Java. Todos saben programar acá. Muy bien. Y acá tenemos el equivalente en Python. Y fíjense en la legibilidad. Muchas llaves abren, cierran, static void, bla, bla, bla. Cae. Vamos al grano. Cuando uno diseña un lenguaje de programación, hay muchos compromisos, trade-offs. Yo creo que Python tiene un muy buen equilibrio. Es el lenguaje que equilibra, tranza un poquitito tal vez en performance, pero en pro de la legibilidad, de la facilidad para aprender, etc. Tiene, por ejemplo, tipos dinámicos para facilitar la programación, pero tipos fuertes para evitar errores. Elimina paréntesis, elimina llaves para mayor legibilidad.
piensen ustedes que el código, cuando uno escribe un código, durante mucho tiempo se pensó, bueno, ese código lo importante es que el computador sea capaz de correrlo. Pero la verdad es que es muy importante que las personas sean capaces de leerlo también, no solamente que el computador sea capaz de correrlo. Y aquí es donde se puso especial atención. Por ejemplo, los seres humanos entendemos la indentación. Si esto está indentado, no necesito que me coloque una llavecita acá, otra llavecita acá, está indentado, listo. Entonces, suficiente con eso. Bueno, me faltó un par de cosas. Es interpretado, eso también acelera el desarrollo, ustedes pueden interactuar rápidamente, incluso hay una herramienta que se llama los Jupyter Notebooks que permiten interactuar casi como que uno estuviera en un libro escribiendo y puede correr el código ahí mismo en el cuaderno. Es flexible, es portable, es escalable, es integrable con todo. Y esta es una típica disputa que siempre que uno habla de Python, hay gente que dice, no, pero R es mejor. Y yo no voy a defender ni Python ni R, de hecho enseño R en el otro curso, así que sería dispararme en el pie. Cumplen objetivos similares en el área de ciencia de datos. Python es mucho más general. Ustedes no pueden hacer una API en R, subir una página web en R. R es para manejar datos, fundamentalmente, y para hacer trabajo estadístico. Y es muy bueno para eso. Python tiende a ser más lo que llaman production ready. Ustedes quieren hacer un prototipo que rápidamente lo quieran poner en producción. Y Python definitivamente es mucho más apropiado para hacer deep learning, que es la niña bonita hoy día de la inteligencia artificial. R es mejor en análisis estadístico, tal vez un poco mejor en ploteo, en representación gráfica, porque tiene integradas cosas que en Python hay que usar librerías. Pero son dos buenas herramientas. Algunos casos de uso, por ejemplo, a mí me gusta mucho esto, crear un script rápido para hacer una tarea específica, corta y muy concreta. Uno, no sé, alguien está ofreciendo en la web, hay un lugar donde uno puede extraer información, pero esa información no está en la forma que a mí me sirve. Entonces uno escribe un pequeño programa y les prometo, a veces son 3 líneas, 4 líneas de código y pasa esa información por este programa y la tiene lista. Es como de ese propósito. Desarrollar una aplicación de Machine Learning, esta es su mejor apuesta. Si ustedes quieren hacer un programa, tienen una idea, miren, quiero hacer este software, una app, pero quiero que aprenda. Bueno, con Python y usando las librerías disponibles que hay para hacer Machine Learning, este es probablemente donde van a tener que destinar un menor esfuerzo. Y si entienden lo que están haciendo, simplemente es una cosa de saber qué hacer con las librerías. En la librería están implementados todos los algoritmos más populares y simplemente las usan. Desarrollar una aplicación de Data Analytics, es decir, quiero analizar datos. Este es el área de Big Data, ¿no es cierto? Tengo montones de datos, de detalles de cómo la gente entró, visitó el sitio web, qué es lo que hizo, y quiero de alguna manera sacar información de ahí, hacer minería de datos, es una muy buena herramienta. Para desarrollar una aplicación web, ustedes tienen un amigo o tienen ustedes vender algo en la web y quieren parar un sitio web, es muy fácil hacerlo con esta herramienta. O sea, hay frameworks que les permiten rápidamente armar un sitio web. Uno de los cursos del diplomado se centra en eso, en cómo parar una aplicación web desde Python. Publicar una API web. Ustedes tienen datos que son valiosos, tienen información valiosa, la quieren poner en la web, lo hacen en forma de una API. Extraer datos desde un motor SQL, esta es otra de las cosas que también se van a ver en el diplomado. Las bases de datos hoy día y desde hace muchos años son más del 90% relacionales, es decir, la información está guardada en tablas. Y bueno, a veces uno dispone de un set de datos en forma de archivos de texto, pero otras veces uno tiene que conectarse directamente con la base de datos para sacar información. Y esto, créanme, es extraordinariamente fácil hacerlo desde un pequeño programa Python. Uno se conecta a la base de datos, envía la sentencia y recibe de vuelta la información
que puede ser recibida inmediatamente en unas estructuras especiales y manipularla y las puede volver a colocar en la base de datos si que uno quiere. Extraer datos desde un motor no SQL, por ejemplo con Mongo, es igualmente fácil. Extraer datos desde páginas web, web scraping, no hay una API. Simplemente me quiero conectar en una página, no tiene API, pero yo quiero ahí chuparle la información igual. Eso se llama web scraping. Eso también es fácil hacerlo gracias a muchas librerías que me ayudan en eso. Preparar datos para ser usados en una herramienta o antes de subir a la nube, también. Me gusta hacer esta analogía cuando indudablemente la gente más técnica me dice, pero C es más rápido. Bueno, C es como este cuchillo. Alta performance, ustedes van a hacer cortes fantásticos. E indudablemente es una muy buena herramienta en manos de un muy buen cocinero. Pero Python es más parecido a esto. Es una herramienta que tal vez como cuchillo no se compara a esa, pero que sirve para gran cantidad de cosas. Esa es la gracia, y por eso creo que vale la pena hincarle el diente y aprender a usar esta herramienta, porque está al alcance de todos. Créanme, esto no es solo para profesionales de computación, que hay que aprender algoritmos. No, es una herramienta que les va a servir para poder hacer operaciones pequeñas. Y les digo, o sea, muchos de los programas Python que me toca de repente escribir no tienen más de 100 líneas de código. 30 líneas, 40 líneas, y es extremadamente útil. Es como, no sé, ¿cuántos de ustedes acá, seguramente todos ustedes les ha tocado trabajar alguna vez con planillas Excel? Pero ¿quiénes de ustedes han escrito un programa en Excel? Ahí son muchos menos. Y muchas veces la gente ha usado un programa que otro escribió, y de repente hay sistemas de información que están construidos enteros en Excel, que yo me sorprende, realmente algunas cosas complejísimas, pero el ser capaz de escribir un pequeño trozo de código en Excel le agrega un poder a esa herramienta que es muy grande. O sea, aquí hay un poco una similitud. El que ustedes aprendan a programar o que sepan programar en esta herramienta les va a dar un superpower de manejo de datos, sobre todo orientado al manejo de datos. Entonces, bueno, evidentemente que la herramienta es solo una parte. A mí no me gusta tampoco centrarlo todo. Esto es como, tú aprendes esta herramienta y te transformaste en un científico de datos. No, no es así. Es una parte. Pero una buena herramienta que es versátil y yo sé usarla es un muy buen comienzo. O sea, si uno no sabe usar herramientas, es difícil convertirse en una persona eficiente. El poder construir cosas valiosas va a depender de que su dueño la use hábilmente. Y todos los lenguajes de programación, todas las herramientas de computación finalmente requieren trabajo, práctica. Mis alumnos siempre se quejan, me dicen, el curso súper bueno, pero muy trabajoso, el proyecto. Entonces yo les digo, pero mira, esto es como aprender a jugar tenis. Tú no puedes aprender a jugar tenis viendo videos de cómo juegan tenis, ¿no? Tenés que jugar tenis y a medida que tú juegas y alguien te está enseñando, entonces vas a aprender a jugar tenis. Entonces aquí también hay algo de eso. O sea, ustedes van a aprender la herramienta, pero va a depender de ustedes el que practiquen con ella, ejerciten con ella. Y obviamente en el curso los vamos a forzar a practicar, no es solamente teórico. Entonces, unas palabras respecto al diplomado y después voy a abrir para que me puedan hacer preguntas e inquietudes. El diplomado en Programación y Aplicaciones Python, un diplomado de la Escuela de Ingeniería, tiene 96 horas presenciales y 20 horas de e-learning. Esas 20 horas de e-learning son del primer curso, que es un curso como de nivelación, que está estructurado como uno de estos MOOC. Y el resto son todos presenciales. El primer curso, cada vez que aprieto este botón se aprende esto. El primer curso es aprendiendo a programar en Python y es de e-learning. Y
ese curso, si a alguno de ustedes les interesa este diplomado, pero ya sabe lo básico de Python, puede saltárselo. Le podemos hacer un test para verificar que sabe lo esencial y no necesita hacerlo, los eximimos. O si alguna vez ha hecho otro curso de Python, nos puede presentar sus credenciales y es suficiente. Esto es una suerte de nivelación y esto es como para decirle a cualquiera que no sabe nada de programar, nunca ha programado, puede entrar a este diplomado. Tiene que hacer primero ese curso. El segundo curso ya es aprender Python un poquito más en serio. Los elementos un poco más sofisticados del lenguaje. Tampoco está orientado a un especialista en programación, pero aquí se entra ya más en detalle en el lenguaje. Esos primeros dos cursos forman los cimientos. Aquí, tenemos una persona que conoce el lenguaje, sabe cómo utilizarlo. Y luego entran tres áreas de aplicación que podrían ser tomados en cualquier orden. Primero hay un curso que se llama Interactuando con bases de datos de Python, y esto tiene que ver con el uso de Python con manejo de datos. Básicamente en este curso se ve un poquito de base de datos, qué es lo que es una base de datos, qué es lo que es una base de datos relacional, por qué una base de datos relacional es distinta a Mongo, por ejemplo, base de datos de documentos. Solo lo necesario, no es un curso teórico de base de datos donde le vamos a enseñar formas normales, no. Estrictamente lo necesario de entender para poder acceder e interactuar con base de datos. Y luego cómo desde Python yo puedo extraer información, trabajar con esa información, modificarla, volverla a colocar en esa base de datos o en otra base de datos. De eso está centrado ese curso. Y tiene que ver también con varias de las librerías interesantes que apoyan en eso. Luego tenemos el curso en donde está centrada generalmente la atención sobre Python, que son aplicaciones en ciencia de datos e inteligencia artificial. Minería de datos, aprendizaje de máquina, pero de nuevo, aquí no vamos a enseñarles sobre minería de datos, sobre aprendizaje, sino que es cómo Python puede ser utilizado en ese contexto. Siempre el foco está en el lenguaje y es muy importante acá las librerías. O sea, igual como en la primera hay librerías que tienen que ver con manejo de datos, aquí están las librerías más importantes que tienen que ver con ciencia de datos. Y finalmente aplicaciones web con Python, cómo construir una pequeña aplicación web, cómo construir una API, cómo sacar información desde la web para poder procesarla. Todo eso entra en el último curso. Entonces, tenemos primer curso de programación básica en Python, luego de haber hecho ese curso o haberse eximido de ese curso, el desarrollo en Python, y posteriormente entonces tenemos los tres cursos de aplicación, ciencia de datos, aplicaciones web y base de datos en Python. Con esos tres cursos en total son 5 cursos, de los cuales 4 son presenciales y 1 es de e-learning, el primero. ¿A quiénes está dirigido? Bueno, profesionales que quieren introducirse en el área de ciencia de datos, conociendo primero bien la herramienta fundamental. Esto es lo que yo les decía al comienzo. Ustedes pueden entrar en el área, yo quiero ser un data scientist. Y cualquiera puede convertirse. Realmente el ser un data scientist, como la segunda palabra lo dice, scientist, hay que tener un cierto pensamiento científico, hay que saber formularse buenas preguntas, y hay gente que sabe formularse buenas preguntas y que no es técnico. Por ejemplo, que viene del área de ciencias sociales, o de repente gente que viene del área de la biología, y que quiere aprender sobre esto. Entonces, el enfoque ahí es, me meto de frentón a hacer un programa de Big Data o Data Science, en el cual probablemente me van a enseñar un poco de Python, me van a enseñar un poco de R, o la verdad, yo quiero hacerlo esto en forma seria, voy a aprender primero la herramienta que es líder, que es fundamental. La voy a aprender bien, porque no solamente quiero usarlo en ciencia de datos, yo quiero saber programar. Quiero saber programar y poder usar esta herramienta en múltiples escenarios. Luego, profesionales que quieren agregar Python a su caja de herramientas. A lo mejor hay aquí profesionales que trabajan en Java, trabajan en C, y escuchan todo el día que les martillean que el Python, el Python, el Python, el Python. Bueno, ahora pueden aprender Python y decir, sí, yo también sé Python, y a lo mejor van a aumentar sus posibilidades, sus oportunidades. Y
profesionales que necesitan trabajar con datos hoy, que generalmente se enfrentan a la problemática de manejo de datos y que están un poquito atados de manos de repente de cómo hacerlo. Ahí. El diplomado es del área de educación profesional de la Escuela de Ingeniería y por cierto tiene a la calidad de los diplomados de la Escuela de Ingeniería. Es un curso, el curso online fue preparado por 3 doctores, profesores de ciencia de computación. Está probado ese curso, ya ha sido dado varias veces. Y los cursos presenciales están dictados por 2 profesores que tienen doctorados y 2 profesores que tienen magíster en ciencias de computación. O sea, hay gente que sabe de lo que está hablando y por lo tanto hay una cierta calidad bastante asegurada ahí. Ahora, este es un diplomado presencial. Hay algunos se preguntarán por qué no hacer un diplomado enteramente online. Se puede hacer un diplomado online, hay distintas opciones en realidad para formarse profesionalmente y depende un poco de cada persona. Los diplomados que son solamente online requieren una extraordinaria disciplina. Y por eso tienen tasas de abandono altísimas. O sea, gente se mete en 100 y 80 abandonan, no terminan, otros 10 no hacen los ejercicios. Entonces, el que lo aprovecha bien, sí, puede realmente aprender, pero no es para todos. Yo conozco gente que me ha dicho, lo ha intentado varias veces, aprender estas materias online, y dice, no, ¿sabes qué? Yo necesito ir a clase, necesito que me mantengan semana a semana, me den el ejercicio que hay que hacer, etc. Igual como alguna vez aprendí. Y bueno, este diplomado es fundamentalmente cara a cara. Esencialmente eso, no los quiero alargar más y quiero más bien dejar unos minutos para aclarar dudas. Respecto al diplomado en sí, hay información que les pueden entregar a la entrada, abundante, y si tienen dudas ya más técnicas, me pueden escribir a mí directamente si quieren, me pueden mandar correo, o pueden también preguntar a la gente del diplomado. Yo en general soy jnaon en todos lados, jnaon@uc.cl, estoy en LinkedIn, soy también jnaon, así que es muy fácil ubicarme. Así que abro el foro para que... ¿Sí? ¿Tiene alguna pregunta? Por cierto. Buenos días. Quería hacer una pregunta específica en Python con el tema de las librerías. Que yo había visto un poco, tenía una pincelada de lo que era Python y del tema de las librerías, pero las de código abierto, las que son como públicas, no entiendo bien cómo se certifican. ¿Cómo estoy seguro que una librería que dice que, no sé, me va a mostrar una visualización de datos de tal forma, yo le meto los datos y estoy seguro de que va a salir de tal forma? No sé si hay certificación de la comunidad. Sí, no hay una certificación así, un papel, pero es la comunidad. O sea, si tú tomas, por ejemplo, te voy a poner una librería muy popular, Pandas. Pandas la usan millones de personas. O sea, créeme que si esa librería tuviera un bug, de hecho, cuando se le encuentra un bug, es reparado más rápido que cualquier cosa. Entonces, en general, las herramientas que uno va a utilizar, lo que uno tiene que asegurarse es que haya una comunidad activa y vibrante en torno a ella. Hay mucha gente que tiene esa misma inquietud tuya respecto a open source en general. Dice, oye, pero en mi empresa no podemos usar open source porque ¿a quién le reclamo? Por si es que algo anda mal. Y no hay a quién reclamar. Simplemente, pero la experiencia muestra que si tú estás usando una herramienta open source que es extraordinariamente popular, lo que ocurre es que eso suele ser reparado más rápido que si tiene una herramienta que es privada. O sea, un producto, no sé, ¿qué te puedo decir? De Microsoft o de Oracle, va a tardar mucho más tiempo en ser arreglado que un producto open source popular. Entonces, sí, contestando tu pregunta, tu inquietud es válida, no hay una certificación como oficial, pero está la comunidad detrás. Y lo que sí es recomendable es, esto se lo dirijo también un poco a los que son más techies, a los más computines, los más hackers que ven una herramienta que les gustó y la usan al tiro.
Y uno dice, pero ¿quién la usa? No, pero está súper buena. ¿Ah? No, hay que tener un poquito de cuidado, investigar cuántos usuarios tiene, quién la mantiene, etcétera, y luego usarla. ¿Mm? Acá. Sí. Hola, buen día. Hola. Fantástica la presentación. Soy del área informática y me parece que la presentación fue redonda, digamos. Así que felicitaciones. Gracias. Mi pregunta tiene que ver con el tema Python. Quería saber si hoy día Python está confinado a un medio académico en la realidad chilena. Fuertemente, ¿tenemos alguna solución en el mercado? Y por otro lado, saber, digamos, si tenemos, por ejemplo, hoy día somos un país minero, si tenemos alguna aplicación concreta de minería de datos, valga la redundancia, en la minería, con aplicaciones, digamos, que tengamos relevantes. Gracias. Sí, claro, si tú miras como en general todo el código que está corriendo en Chile, ¿ah? Python es muy minoritario. ¿Ah? Probablemente te vas a encontrar con sorpresas como que todavía hay COBOL corriendo. ¿Ah? Tal vez para ti no sea sorpresa, que eres más del área informática. Yo me he encontrado con sorpresas de cosas realmente muy antiguas que corren en instituciones muy prestigiosas. Entonces, efectivamente, todavía Python es un lenguaje que está más asociado a ciencia de datos, a Big Data. Entonces, en la medida que está surgiendo la necesidad, están apareciendo. Por ejemplo, es mucho más común en startups, en empresas más pequeñas, no en el mundo académico, en pequeños startups, o definitivamente en aplicaciones en que hay inteligencia artificial detrás. Por ejemplo, supongo que todos han oído hablar de este emprendimiento Cipedi, los robots en los supermercados. Eso es una iniciativa que partió de un profesor de mi departamento, el profesor Álvaro Soto, y todo ese código es puro Python. ¿Ah? Entonces ese robot se despierta y navega en el supermercado, eso es puro Python. Ahora, no me siento muy autorizado como para decirte en qué sector minero, pero probablemente si alguien quiere hacer un prototipo de algo que tenga inteligencia, va a tomar Python como punto de partida, por la facilidad que tiene. Pero efectivamente todavía va lento, ¿no? Va lento, sí. Sí. Perdona. Profesor, buenos días. Una consulta. Usted mencionó que Python era un lenguaje óptimo como para trabajar en temas de Deep Learning, Machine Learning y todo eso. ¿Cómo está la integración con la Internet of Things y la industria 4.0 con esto? O sea, el manejo de datos en tiempo real y de cara a lo que nosotros podríamos hacer, por ejemplo, con las librerías que están disponibles en open source. Sí. Y trabajar con pequeños códigos para generar un resultado así como a una aplicación industrial aplicada. No, totalmente. O sea, una de las fortalezas que yo mencioné de Python es la facilidad para integrarlo con otras herramientas. Por ejemplo, nosotros no hablamos acá de Big Data, digamos, o ingeniería de datos, pero hay veces en que lo que tú tienes que hacer primero es ser capaz de manejar volúmenes gigantescos de datos, por ejemplo, directamente, y ahí entran herramientas de la nube, por ejemplo, Spark es muy conocida. Python integra con Spark maravillosamente bien. Entonces, es una herramienta que es fácil de integrarla. Esa es otra gran ventaja que tiene. O sea, por ese lado no hay mucha inquietud. Yo creo que el caso de R puede ser más complicado a veces. ¿Sí? Había atrás, ¿sí? Hola. Complementando la pregunta del colega. Trabajo en la industria eléctrica y mi pregunta va a saber si ha tenido alguna experiencia en aplicaciones o aplicativos que apunten al análisis predictivo en tiempo real. Yo no he tenido experiencia, pero sí conozco de iniciativas de análisis predictivo en tiempo real. Son menos comunes. De tiempo real ya estamos hablando de una cosa más compleja de hacer, pero un poco esto escapa si lo vas a hacer con Python o lo vas a hacer con Python, pero las herramientas que hay disponibles, generalmente para ese tipo de trabajo, la problemática es más de Big Data que de análisis. Es como, sobre todo en el área de comunicaciones, la cantidad de data que se genera es absolutamente gigantesca, y hay que chuparla rápidamente y procesarla, como tú dices, en tiempo real. Y ahí es más relevante la herramienta, por ejemplo, herramientas asociadas a Big Data como estas que hacen streaming automático, son más importantes que el lenguaje en sí. Lo importante es que
la parte de análisis tú la puedas integrar con esas herramientas. Y en ese sentido Python funciona muy bien. Ahora, tú también lo puedes integrar con Java. Por ejemplo, hay gente que trabaja simplemente en Big Data con Java y Hadoop. Y funciona fantástico, pero eso tiene que ser un especialista. Eso no lo puede hacer un aficionado. Eso es complejo, hay que escribir algoritmos MapReduce. Entonces, bueno, se han escrito cosas sobre eso y uno puede usar las otras herramientas. Python tampoco es la solución a todo. Es una herramienta, obviamente yo les mostré ahí la cortapluma suiza, pero hay veces que con la cortapluma suiza tampoco. Yo necesito un alicate, no está. Entonces, abarca mucho, pero no abarca todo. Yo creo que en la problemática tuya es una problemática más de Big Data que de análisis de datos. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Agradecemos. Hola, buenos días. Felicitaciones. Gracias. ¿Nos queda alguna duda? Nosotros tenemos una experiencia incipiente en inteligencia artificial. Estábamos trabajando algo con Python y quería saber si tiene alguna experiencia concreta usted, así como la similitud con un tenista. Bueno, veamos qué tienen ustedes, por un lado. Y segundo, también me echo de menos un poco, por la experiencia que tenemos un poco, de la explotación de la GPU, cuando es un elemento súper importante en Python que pensé que la iban a mencionar. Gracias. Sí, efectivamente. Bueno, de nuevo aquí entramos en... La ciencia de datos está muy relacionada con Big Data, digamos. O sea, una de las gracias que tienen y por qué los algoritmos estos de Deep Learning están funcionando tan bien ahora es porque los modelos se entrenan con millones de datos. Entonces, sí es importante, y el que saque partido de la GPU también es importante. Y eso, ahora, yo no tengo mucha experiencia, yo estoy en el mundo académico, me toca ver por acá como consultor acá, pero yo no estoy involucrado en proyectos así de desarrollo de esto. Lo que sí les puedo decir es que tenemos un área de inteligencia artificial que trabaja con nosotros, tenemos un clúster en que tiene mucha GPU y tienen montones de aplicaciones que no sería posible hacerlas andar, las mismas aplicaciones estas que tienen que ver con los robots, sin sacar partido de GPU. Y todo eso está hecho todo en Python. O sea, que se puede usar, se puede usar. Pero de nuevo, no es lo único. Hay que combinar Python con otras herramientas disponibles para poder sacar partido de ello. Python, véanlo más como una especie como de WD-40, que uno sirve para arreglar cosas más que desarrollar toda la solución. Muchas veces hay que combinar cosas. ¿Sí? Buenos días, profesor. En una de las láminas que usted menciona es que Python es una herramienta para convertirse en un analista o un científico de datos. ¿Ya? Una vez que yo termine el diplomado y conozca Python como herramienta, ¿cuál sería el camino que yo debería tomar? O más específicamente, ¿cómo puedo yo aprender la habilidad de hacer las preguntas correctas para poder convertirme en este analista o científico de datos? Es una estupenda pregunta, digamos, y yo creo que no hay una respuesta única. Yo creo que depende un poco, primero depende de tu background, desde qué lado vienes. Si tú vienes desde una formación de ciencias, por ejemplo, te va a ser más fácil hacer las preguntas que si es una formación que es más como pragmática, que nunca te has hecho demasiadas preguntas, sino que más bien resuelves temas. Entonces, depende un poco de eso. Yo creo que después de hacer este diplomado, ustedes van a quedar muy bien posicionados como para, por ejemplo, tomar cursos aislados en donde tienen las debilidades. Puede ser online, porque un curso que lo monte sobre por ejemplo, tomas un curso específicamente en ciencia de datos que esté más enfocado en la problemática. Por ejemplo, una manera de aprender esto es haciendo casos, casos de ejemplo en salud, en educación, etc. Entonces puedes tomar un programa, puede ser online o qué sé yo, en que de alguna manera tengas que practicar y decir, bueno, este es el problema que quiero hacer, ¿cómo lo hago? Entonces en el fondo te enseña un poco a construir ese pensamiento. Yo creo que ese pensamiento de hacerse preguntas es difícil aprenderlo desde clase. Es una cosa que se va construyendo en la práctica. Y cuál es el curso, no te sabría decir en este momento, pero hay muchas ofertas. El mismo cursos estos de Coursera. Nosotros también ofrecemos algunos cursos
Así que tienes que revisar después cuál es el que más te conviene para ir formando. Esto te va a dar una base, ¿ya? Ok, ya. Yo sé Python, si me piden saber programar, estamos, yo sé. De allí hacia arriba vamos construyendo. A lo mejor tú decides irte por lo que me preguntaban, más hacia el área de ingeniería de datos, más que al área de ciencia de datos. Y ahí vas a tener que tomar otros cursos que son distintos. Estamos condenados a estar aprendiendo toda la vida. Esa es la mala noticia. Es demasiado el ritmo con que las cosas están ocurriendo, es absolutamente brutal. Es brutal. Año tras año uno se encuentra con sorpresas, nuevas herramientas. Yo les he hablado acá de Python, pero y les mencioné el caso de JavaScript. JavaScript es un fenómeno también. Es un fenómeno cómo pasó de ser un pequeño lenguaje para colocar algo ahí en la página a transformarse en la herramienta fundamental de la web. Y eso ocurrió en muy pocos años, muy pocos años. Si ustedes aprendieron a desarrollar aplicaciones web hace 10 años y abren hoy día el código fuente de una página web moderna, no entienden nada. Nada. ¿Qué es esto? Ahí me reclaman algunos exalumnos. Digo, profesor, yo aprendí que usted no entiende nada. Bueno, venía garantizado por 3 años, le digo. No, hay que seguir estudiando y si uno no sigue estudiando, queda atrás. Queda atrás. Y por eso a mí me gusta el enfoque esto de aprender bien la herramienta, porque les va a quedar una buena base. No es así como que aprendí un poquito de programar y ahora yo puedo escribir un poquito para hacer esto, sino que van a aprenderlo bien. Buenos días. Me gustaría conocer la relación que tiene Python con ciberseguridad. En una oportunidad asistí a una charla de seguridad informática en la cual indicaban de que era estrictamente necesario el dominio de Python dentro de la seguridad informática. No hay ningún link estricto entre Python y ciberseguridad. La ciberseguridad es un tema que no da para un diplomado, da como para 10 diplomados. Es un temazo, muy importante. Y Python es suficientemente general como para que pueda ser usado en ese contexto también. Pero no veo como un link, así como que digas Python y ciberseguridad, tan fuerte como el caso de ciencia de datos. No. Hay gente que me ha dicho, ¿Python es necesario para blockchain? No, tampoco. O sea, se puede hacer, pero no es ese el punto. Esa es justamente una de las gracias que tiene Python, que puedes usarlo en distintos contextos. Vas a tener una herramienta muy útil. Al igual como hay gente que me dice C es una herramienta muy útil. Efectivamente, C es una herramienta muy útil, pero C es una herramienta más útil para trabajar en bajo nivel. Si tú quieres hacer drivers, quieres hacer sistemas operativos, quieres hacer software de muy bajo nivel, C es una excelente herramienta. Pero quieres trabajar a un nivel más alto, C es demasiado de bajo nivel, hay que trabajar mucho. Agradecemos la presentación del profesor y a ustedes por su asistencia.